Este es un mes bien especial porque se celebra, por lo menos acá en Colombia, mes de amor y amistad, pero aparte de eso fue un mes especial porque, bueno, ya lo estamos casi que terminando, pero fue un mes de cumpleaños de personas especiales. Se arrancó Sarita, 13 de septiembre, siguió la pastora, o sea yo, su servidora, 16 de septiembre. El día de ayer estuvo cumpliendo años la hermana Marley, que con el respeto de la mamita para mí es como otra hija. Y en estos días también cumple años mi hermana, a quien le mandamos un abrazo desde acá, desde Colombia, un saludo de bendiciones, porque ya está próxima a cumplir justo cuando se publica el video, ella está cumpliendo años, entonces le mandamos un saludo de bendición, la rodeamos desde su tierra natal. Y bueno, vamos a arrancar. Esta charla se ha titulado, o es el título que el Señor nos entregó, se llama Aceitunas o aceite. Y Nico, ¿me puedes prestar la botella de aceite, por favor, un momento? No tenemos aceite. Bueno, dice la escritura en el Salmo 52, en el verso 8, NBI, vamos a leer lo siguiente. Dice el Salmo 52, verso 8, versión NBI, dice: pero yo soy como un frondoso olivo que florece en la casa de Dios. Yo confío en el gran amor de Dios eternamente y para siempre. Amén. Yo soy como un frondoso olivo. La verdad, del olivo nacen las aceitunas y después de un proceso se obtiene este aceite de olivas. Vamos a hablar un poco acerca de esto. En este versículo nosotros podemos entender claramente cómo la escritura nos direcciona en el sentido de que para nosotros poder ser frondosos y florecer hay una sola manera, y dice que es en la casa de Dios. Este es el tema que muchas personas pretenden, y quizás nosotros en algún momento de nuestra vida pretendemos ser frondosos y florecer estando lejos de Dios. Y no nos dejemos engañar por las ramas de un árbol, porque muchas veces los árboles que más ramas tienen, menos fruto tienen. El Señor Jesús dijo: es por el fruto que se conoce en realidad el árbol. No es por tal vez la pompa que el árbol revela y lo que muestra para afuera, sino en realidad lo que es en su interior, porque lo que es en su interior hace que el árbol produzca un fruto para eternidad y para bendición. Lo que pasa es que nosotros medimos el fruto en términos monetarios, en términos económicos, en términos de popularidad, en términos de seguidores, en términos humanos. Pretendemos medir la frondosidad de un árbol, y no es así como la escritura nos dice a nosotros que se mide lo que habla este texto, porque me parece impactante más la circunstancia en la que se escribió este texto. No vamos a hablar de esto hoy, lo tenemos programado con la ayuda y el favor de Dios para unas reuniones más adelante, pero algo pequeñito que les puedo comentar de dónde nace esta escritura, y es después de que se conoce la barbarie y el asesinato de forma atroz y diabólica sobre el sacerdocio que estaba sirviendo en casa de Dios, en el lugar que había sido consagrado como tabernáculo, como puerta del cielo en la tierra, donde hay gente que de corazón honesto y sincero le está sirviendo al Señor, y que terminaron su vida de una manera injusta. Los asesinaron de la manera más vil, a manos de un edomita, que no sabemos si el edomita está siendo parte del ejército o de los servidores de Saúl, porque en realidad no era tanto como parte del ejército, sino alguien que estaba encargado de administrar cultivos y todas otras labores
pero que en el momento que le dicen mate a los sacerdotes porque le dieron pan a David y a sus hombres, él se levanta sin temor alguno. Ni siquiera los que eran militares de Saúl se levantan para matar a los sacerdotes y asesinarlos. Tienen temor de Dios y dicen esto es de Dios, no lo toco. Pero Doeg, el edomita, se levanta sin ningún temor de Dios para poner su mano sobre aquellos que amaban a Dios y le servían. Y en este tiempo encontramos justamente esto, gente que no tiene ningún temor, pero nada de temor, en levantar su mano para tocar a aquellos que han decidido amar a Dios. No les importa porque no hay temor de Dios en ellos. Simplemente cuando ustedes encuentren a una persona que no tiene temor de Dios para extender su mano y maltratar a alguien que ama a Dios, que tiene amistad o que procura y se esfuerza por tener intimidad con Dios, cuando alguien no tiene temor y extiende su mano para lastimar y herir a alguien que está buscando servir a Dios en casa de Dios, ustedes van a identificar solamente una cosa: el espíritu de Doeg, el edomita, está gobernando esa vida. Y ahí vamos a entender muchas cosas, porque esto es espiritual. Y me parece tremendo porque dice que una persona es fructífera y está frondosa estando en casa de Dios, pero ¿cómo se puede escribir esto de alguien que ha acabado de morir por causa de haber servido, de ser íntegro, de ser honesto? Porque los sacerdotes sabían quién era David y quién era Saúl, y ellos simplemente estaban haciendo lo que era correcto delante de Dios. Solamente pudo escapar uno. Y Dios nunca se queda con nada, porque aunque ellos pasaron a la eternidad para vivir por siempre con nuestro Rey, que es para donde estamos preparándonos nosotros a ir de aquí a un tiempo, ellos se adelantaron en ese viaje y en ese paso. Los que se quedaron acá, los que extendieron su mano, sí recibieron el castigo, porque Dios jamás se queda con nada. Entonces, no podemos comparar el ser frondoso y el ser fructífero con que todas las cosas salgan bien siempre o salgan como yo pretendo, como yo quiero. De hecho, no es así, porque el hecho de que muchas veces no seamos tan frondosos para los ojos de la gente, ni tan populares para los ojos de la gente, desde que seamos populares delante de los ojos de Dios y fructíferos delante de Dios en cuanto a intimidad, en cuanto a integridad, en cuanto a temor, en cuanto a santidad, en cuanto a servicio y esfuerzo, desde que lo seamos para Dios, tenemos absolutamente todo, aunque para los hombres y para las personas no seamos nada. Es más importante ser algo para Dios que ser algo para los hombres. Entonces, en ese sentido, introducimos esta palabra, este título de esta charla. Primera de Pedro dice, en 1:7 dice lo siguiente, vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Dice, estas pruebas demostrarán, hablando de las pruebas, que su fe es auténtica y está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces, su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Amén. Dice que las pruebas demuestran que nuestra fe es auténtica. No hay otra forma de demostrar que yo tengo una fe auténtica y que mi fe es genuina, sino a través de las pruebas. Son las pruebas las que legalizan si yo creo en realidad o no en Dios, porque se ha levantado una generación de cristal, una generación de gente inmadura, de gente indolente, de gente insensible, que aún se atreven a tocar cosas sagradas del altar cuando no han entendido lo que la Escritura dice. Misericordia quiero y no sacrificio. Gente que está haciendo cosas y tratando de aparentar y mostrar hacia afuera algo, una frondosidad. Jesús mismo fue a la higuera estéril y dijo, esta higuera solo tiene hojas, fruto no hay en ella. Solo tiene hojas, fruto no hay. Y ustedes saben lo que pasó con esa higuera. No tengo yo que ir más profundo. La misma palabra lo revela. Porque Dios en sí es un Dios celoso y a quien Él plantó para que produzca un fruto, si no lo produce, Dios mismo se encarga de limpiar lo que hace improductiva la tierra.
Entonces, acá nosotros vemos cómo la Escritura a través del apóstol Pedro nos dice claramente: la fe, para demostrar que es auténtica, necesita ser probada. El oro se pasa por el fuego y se demuestra que sí es oro. Porque lo que es fantasía, lo que tiene solo un baño de oro, se queda en el fuego. Hay cosas que tienen apariencia de oro, que tienen brillo de oro, que se muestran como muy pomposas, como muy elegantes, como con mucho brillo, pero después de que el fuego, el real fuego, porque hay gente que le llama prueba a cosas que no son prueba. Ay, me quise hacer un retoque, una cirugía, y la cirugía no quedó como yo quería. Oh, me deprimo. Encuentran a niñitas absurdas, inmaduras y ridículas. Oh, me deprimí. Se deprimen porque se les quebró una uña o se les dañó el manicure. Se deprimen porque está haciendo mucha lluvia y querían sol, o se deprimen por lo contrario, se deprimen porque el niño que les gusta no es manipulable como quizás querían que fuera manipulable, y tantas cosas. Bla, 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 bla. Gente que se deprime por nada, una generación de cristal. Gente que tiene una apariencia de brillo y que tú los miras y oh, es oro. Qué elocuente, cómo habla de bonito, qué modales tan finos tiene. Pero que cuando el oro, el verdadero fuego, viene a probar ese supuesto brillo, ese supuesto oro, una verdadera prueba. Yo hablo de procesos, yo hablo de verdaderas pruebas, yo no hablo de cosas que son tan llevaderas. Prueba, proceso, desierto, formación. Hablemos de eso. ¿Qué pasa? Mucho brillito para afuera, mucha pompa para afuera, pero cuando viene el verdadero fuego a probar lo que parecía oro, se quedan. Es que se quedan porque era solamente un baño, era solamente un bañito, era solamente una pincelada de brillo. Nosotros necesitamos ser en esencia personas fuertes. Entonces no es lo que la gente quiere hacerme ver a mí como presión a través de redes sociales o medios de comunicación, que es brillo. Eso pasa a un segundo plano, a un último plano, cuando en realidad nuestra esencia es lo que es importante delante de Dios, y la Escritura lo aclara. Vamos a mirar lo que dice el libro de Hebreos capítulo 5. Vamos a leer en el versículo 7, 8. ¿Me recuerdas por favor la versión, Johncito? La palabra hispanoamérica, ¿sí? Hispanoamericana. Ok. Vamos a leer en esta versión versos 7 y verso 8 del libro de Hebreos capítulo 5. Es el mismo Cristo que durante su vida mortal oró y suplicó con fuerte clamor, acompañado de lágrimas, a quien podía librarlo de la muerte, y ciertamente Dios lo escuchó en atención a su actitud de acatamiento. Dios escuchó. Y aunque era hijo, aprendió en la escuela del dolor lo que cuesta obedecer. Ay, Dios mío. Ay, Señor. Voy a volverlo a leer. Porque dice en Reina Valera, dice que aprendió obediencia a través del sufrimiento. Dice, es el mismo Cristo que durante su vida mortal oró y suplicó con fuerte clamor, acompañado de lágrimas, a quien podía liberarlo de la muerte. Y ciertamente Dios lo escuchó en atención a su actitud de acatamiento. Dios escuchó. Ahora, les pregunto algo. Aunque Dios escuchó, ¿le libró de la muerte? No. No. Dios escuchó. Pero Dios no le libró de la muerte, porque si el Señor le libra de la muerte, usted y yo estaríamos condenados para la eternidad. Había un propósito en Cristo a través del sufrimiento, y era liberarnos a todos nosotros. Era abrir el camino para que pudiéramos pasar. Y el Señor, aunque escucha muchas veces nuestro clamor en medio de angustia, de lágrimas y de dolor, aunque Él escucha, no nos va a entregar lo que queremos en el momento, sino lo que necesitamos. Y si necesitamos lo que dice el versículo 8, dice, y aunque era hijo, soy hijo. No se nos puede olvidar esto, porque Satanás va a lanzar dardos para atacarnos. Debemos estar preparados en este tiempo. Si somos resistencia, tenemos que estar firmes, fuertes y estables, como dice la Escritura. Usted y yo somos resistencia.
Nosotros somos la resistencia, nos tenemos que parar de una manera diferente. Porque aunque las pruebas golpean y duelen, tenemos que ser fuertes y resistir. Sométanse a Dios, resistan al diablo y él tiene que huir de ustedes. Es la escritura la que nos dice, debemos ser fuertes, tenemos que resistir y no dejarnos arrastrar ni gobernar por lo que gobierna el mundo actual. Llámense cristianos inclusive, creyentes inclusive, o cristianos modernos como se llaman ahorita. No, nosotros nos movemos de acuerdo a los parámetros bíblicos. Por eso siempre se predica la palabra, no tenemos nada más que enseñar, es la palabra lo que se debe enseñar, es la palabra lo que tenemos que aprender, es la palabra lo que tenemos que acatar y obedecer. Dice que Jesús tenía ese espíritu de acatamiento, de obediencia, tenemos que ser obedientes. Dice, y aunque era hijo, aprendió en la escuela del dolor, lo que cuesta obedecer. Esta escuela, miren, esta escuela no se la puedo evitar yo a nadie. Esta escuela no me la puedo evitar yo mismo. Es una escuela. Es una escuela. Es la escuela del dolor la que te forma. Es la escuela del dolor que te arranca lágrimas, que te desvela, que muchas veces te quita el apetito, que te lleva a ayunar, que te lleva a gemir. Es la escuela del dolor que no podemos evitar. Y en medio de la formación de la escuela del dolor aprendemos lo que es obediencia. Es lo que espera el Señor de nosotros. Esto hace que el proceso termine, llegue a un término, a un feliz término, a un término de bendición para nosotros. Porque finalmente el propósito de Dios, aunque Él escucha y no entrega lo que queremos, sino entrega lo que necesitamos, el propósito de Dios siempre es grande y finalmente, siempre el propósito de Dios viene para bendecirnos a nosotros, aunque nos duela. Aunque nos duela, nos bendice. Aunque nos cueste, nos bendice. Aunque nos hiera, nos lastime, nos levanta, porque Dios es bueno. Dios es amor. Se define como Dios amor. No es que Dios ame solamente, es que Dios es amor. Y si su atributo, y si le define el amor, tengo que estar tranquilo y confiado de que en medio del dolor Dios hará para mi bendición y para mi beneficio. Cuesta demasiado pasar de ser aceituna a pasar a ser aceite, cuesta, este proceso cuesta. Ay, Señor, ¿cuánto nos cuesta? Esto cuesta. Ay, mi Dios, ¿cuánto cuesta producir aceite? Señor Santo, cuesta. Pero finalmente el aceite se produce porque Dios es Dios. Dios es amor y Él es misericordia. Y desde que estemos en sus manos, nosotros simplemente debemos confiar porque Él es bueno. Finalmente Él es bueno. Para Jesús fue necesario pasar por la escuela del dolor. Ahora, ¿nosotros somos más que Él? Nuestra actitud sí va a definir. La actitud que asumamos en medio del proceso sí define qué tan largo se vuelve el proceso. Nuestra actitud hace que el desierto se convierta 40 días o 40 años. Nuestra actitud define. Entonces pienso que es mejor que seamos obedientes en medio de la escuela del dolor. Porque Job decía, hay unas actitudes pésimas. Estamos hablando de un hombre que fue procesado y machacado y macerado para producir aceite. No estamos hablando aquí las palabras de cualquiera. Estamos hablando de una persona que pasó por la trilla, que pasó por la trilladora y que fue procesado. Miren lo que dice Job, vamos a leerlo en la versión Dios habla hoy, verso 2 del capítulo 5. Creo que tenemos este mismo verso en dos versiones si no estoy mal. Dice en esta primera versión Dios habla hoy, dice, entregarse a la amargura o a la pasión es una necedad que te lleva a la muerte. ¿Por qué lo dice él? Porque él sabe que en medio del proceso mucha gente o se amarga o se vuelve un apasionado desordenado. No, las pasiones son buenas. Apasionarse por Dios es lo mejor que nos puede pasar. Apasionarse por un deporte es bueno, por el arte es bueno, pero una pasión desordenada es fatal. Cualquier tipo de pasión desordenada. Y él dice acá, hablando de las pasiones desordenadas, o entregarse a la amargura, que es algo que Satanás quiere que una persona permita en medio de un proceso.
que el proceso lo amargue, para que todo aquel que se le acerca a la persona que está en medio del proceso y es amargada, se amargue también. Porque tocar algo con un corazón amargado te garantiza amargar todo. Es que hasta la comida se te amarga. Es que nada fluye. Es que las cosas no salen. Es que las cosas no funcionan. Es que nada fluye en sanidad. Nada. O sea, hay un estancamiento, hay un letargo cuando hay amargura. Y todo lo que el amargado toca inevitablemente lo amarga, lo enferma, lo envenena, lo contamina. Y cuidemos nuestro corazón. Cuidemos este corazón, porque a nosotros no nos definen las palabras de los hombres. Porque a nosotros no nos define la opinión de nadie. Porque a nosotros nos define la opinión y la palabra de nuestro Creador. De quién somos y a quién servimos. A nosotros no nos puede definir nadie más. Porque si nos quedamos en las definiciones que nos quiere dar la humanidad, nos amargamos. Y por ende empezamos a amargar todas las bendiciones dulces que Dios quiere entregarnos. Luego habla de las pasiones. Porque las pasiones también hay gente que se desordena. Oh, cómo me abusaron, es que me pasó esto. Y usan de excusa las heridas que alguien les ocasionó, los maltratos que sufrieron, y los usan todo el tiempo de excusa y de banderita para decir: yo soy un desordenado, yo vivo una vida inmoral, lujuriosa, me desordeno. Porque es que, como en caso de muchas mujeres, es que como todos los hombres son iguales, y como el desgraciado granuja me falló, como el infeliz hizo, entonces yo voy a pagarle con la misma moneda. Y ahorita empiezan a vivir y a vivir y a vivir y a pasar de un lado a otro, sin entender que están autodestruyendo su vida. De eso no se trata. El mejor golpe que le podemos dar a aquellos que nos han herido, que se han dejado usar por Satanás, es levantarnos en santidad y en integridad. Es el mejor golpe, porque muchas veces esperan de nosotros que quedemos tendidos en medio del desierto, que fallemos, que perezcamos, que contristemos a Dios, que lo neguemos a Él, que nuestra vida se eche a perder como se ha echado a perder la vida de ellos. Y nosotros, el mejor golpe, nuestra mejor arma de defensa contra la gente que nos odia, porque hay gente que odia, y simplemente odian porque tienen el mismo espíritu de Doeg el edomita, una persona que traicionó a su pueblo para venir al pueblo que no era su pueblo. Mucha gente milita y se mueve en esa amargura. Entonces nosotros tenemos que entender que esa gente que odia le sirve al enemigo, porque le dio apertura al espíritu de amargo, Doeg, o cualquier otro espíritu inmundo. Y nuestra mejor arma de defensa va a ser demostrar que amamos a Dios, pasar los procesos impecables, que amamos a Dios, no dándole el gusto a la gente que quiere vernos destruidos. ¿Por qué? ¿Y por qué vamos ahora sí me echo a la pena, ahora sí voy a hacer una porquería de gente con todo, yo fui bueno, y creen que el que es bueno es tonto? No, voy a dejar de ser el tonto, yo voy a dejar de ser el bueno. Hasta este día yo fui bueno y fui tonto, y ya no más, y ya nadie me la va a montar. Y la gente con esos dichos y esos adagios, lo único que está haciendo es destruyéndose, porque está asesinando su esencia. La esencia que Dios le entregó desde que lo llamó al mundo. ¿Por qué? ¿Y por qué darle gusto al enemigo? Destruyéndonos nosotros en la amargura. Pues lo que tenemos que hacer es amar cada día más a Dios, consagrarnos más cada día a Él, servirle con todo nuestro corazón y entregarnos por completo a nuestro Dios, porque finalmente de Él somos. Y ninguna de esas personas, por más cercanas inclusive que pudieran llegar a ser, es que dicen por ahí, no hay cuña que más apriete, sino, ¿ustedes me entienden? En el argot popular lo dicen, porque Satanás sabe justamente a quién usar. Levanta a las personas que uno nunca pensó que se iban a levantar, gente que, pero era cercano, pero nada. Satanás sabe a qué puntos tocar para querer dañarte a ti. Y entonces, vamos a permitir que nuestra esencia de Dios en nosotros sea asesinada por causa del mal proceder de otro. Entonces, acá nosotros estamos leyendo en la Escritura: no es bueno entregarse ni a la amargura ni a la pasión. La otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: te aseguro que, miren quién lo está asegurando, vamos a leerlo.
Dice, te aseguro que el resentimiento destruye al necio y los celos matan al ingenuo. Esto habla de destrucción y de muerte. Permitir estas cosas en medio de un proceso asesinan, matan y destruyen. Jesús en Juan 14:1 les dice a sus discípulos, no se turben su corazón. Dice en otra versión, no se angustien, no le den lugar a la angustia. ¿Han creído en Dios? Crean también en mí. Y luego empieza a decir, para donde yo voy, les voy a solucionar. Es que me voy para solucionar su eternidad. Es decir, no les estoy solucionando el próximo año económicamente. No estoy solucionando tus deudas ni tus compromisos ahora mismo. No está hablando de una solución momentánea y temporal. Está hablando, me voy a ir para entregarles a ustedes una vida eterna, un lugar en la eternidad, un espacio donde van a poder ustedes vivir. Entonces, Él está transmitiendo esa paz. ¿Y quién la transmite? ¿Esto de quién fluye? Vamos a leer Levítico 24:2, Reina Valera 2020. En la Reina Valera 24, verso 2 dice, manda a los hijos, ¿cuántos hijos hay acá? Manda a los hijos de Israel que traigan para el alumbrado aceite puro de olivas, machacadas a fin de hacer arder las lámparas continuamente. No dice, traigan cualquier tipo de aceite y si pueden oprimir un poquito las olivas para que, no sé, de pronto nos inventamos mejor otro ungüento, porque las olivas de pronto sufren y se duelen y lloran. De pronto las olivas se van a sentir tristes, de pronto se van a doler. No, dice, traigan, es necesario que haya luz. El Señor nos dijo a nosotros, Él nos comparó a nosotros, ustedes son es que a veces leemos la palabra y pasamos por encima de ciertas cosas. Ay, sí, el Señor dijo que yo era la lámpara y que yo era luz y que yo era sal, pero no entendemos el contexto y la profundidad que tiene esta escritura. Ustedes son la luz, pero para poder nosotros ser luz, tenemos que ser aceite. Y para poder llegar a ser aceite que enciende la lámpara del altar, tenemos que ser olivas, pero no cualquier oliva. Es que yo quiero estar así, pastora, y no puedo conectarme mejor virtual. Pastora, yo sí quiero servir, pero ¿será que los ensayos pueden, ahora que estamos montando todo lo de teatro y evangelismo, ¿será que los ensayos pudieran ser, y no virtual no se puede? ¿Por qué no? Y pudieran ser mejor medio y que yo no tenga que moverme tanto. Y que no, acá hasta en los ensayos me han comentado, salen con morados, de todos los movimientos, el cuerpo duele, los músculos, o sea, porque en teatro la actuación va a exigir ciertas situaciones. Y acá no hay dobles. En el Señor no hay dobles. No hay dobles. Acá cada personaje es cada personaje. Y en nuestra vida diaria, cada personaje es protagonista. Nuestra vida somos protagonistas. No hay dobles contratados para que nos reemplacen. Sería chévere, pero no se puede. Nos tocó a nosotros. Somos nosotros los protagonistas de nuestra historia. Entonces a nosotros nos toca hacer todas las escenas, representar todo el libreto. A nosotros no hay dobles. No hay dobles. Entonces tenemos que ser obedientes. Dice la escritura que es a través de las aceitunas, de las olivas, maceradas, machacadas. Machacadas, si bien machacadas, podemos mirar un poquito dónde se machacan las aceitunas. Quiero que lo miren. Esto se llama Getsemaní. Pero Getsemaní no fue donde Sí, esto que ustedes ven acá se llama Getsemaní. Una piedra en la cual, una batea de piedra gigante donde se ponen todas las olivitas. Todos estamos ahí tranquilos. Ahí estamos. Entonces, todas las olivitas, sí, yo sé que las niñas se vinieron hoy con el iluminador, sí, contorning, todo lo que, pero ahí están las olivitas. Ahí estamos. Es el primer paso. Y entonces se ponen allí y luego otra piedra maciza empieza a pasar sobre las
olivas, sobre las aceitunas, sobre las olivas. Y pasa una vez, pero es que una vez no es suficiente. Señor, pero ya, pero es que el proceso del 2015, pero es que Señor, el proceso del 2002, pero es que Señor, en el año 9, sí, pero es que eso fue duro. Pues sí, pasó la piedra una vez, y les voy a decir algo, la piedra va a seguir pasando mientras estemos en, ¿qué dijo Jesús? En su, ¿cómo lo decía? En su vida, que era una vida que tenía un final. Dice, una vida mortal. Una vida que es mortal. Es la vida que estamos viviendo. Esta vida es una vida mortal, decía de Jesús, una vida mortal. Entonces las olivas están ahí y pasa la piedra una y otra, porque Jesucristo es la roca eterna de nuestra salvación y nos gusta escuchar, llévame a la roca más alta que yo, y tú eres mi roca, y tú eres mi roca, y tú eres mi roca. Pues Él es la roca que muchas veces pasa, dice, Él creó la herida y Él la va a sanar. La roca que está procesando en nosotros para sacar lo mejor y quitar lo que ya no sirve. Luego, después de que este proceso se repite muchas veces, pasa la cascarita de las olivas a un cesto. Vamos a mirar el cesto. Allí se apilan todas las cascaritas. Acá se apilan y se pone una piedra que está oprimida por una viga. La roca está en el centro, la viga empieza a oprimir y a bajar y a bajar. ¿Por qué en una como una especie de cesta de mimbre tejido? Porque resulta que el mimbre es fácil de aplanar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces las olivas están allá adentro, quiere decir que todo va a ser aplanado en conjunto. Y a través de las ranuras de este mimbre, de este tejido, va a salir el aceite que todavía queda. Pues todavía queda aceite. Señor, yo creo que ya, por fin, pasamos el desierto. Disculpen. Pasamos el desierto. Esto sí se zafó, perdón. Muchachos, cuando uno cree que ya se está acabando y uno dice, ya esta situación ya, estoy saliendo, voy saliendo, superé, fue tan duro. Ay, gracias a Dios. Y tú respiras. Y te sacan de la batea de piedra y tú dices, ay, por fin, como que salí machacado, arrugado, espelucado, macerado, pero ya salí de la batea de piedra, salí del Getsemaní, qué bueno. Luego te dicen, no, ahora vas para la canasta, ay, qué chévere, la canasta es más blandita. Ay, bueno, acá estamos todas las olivitas, ¿cómo quedamos? Bueno, juntémonos, por favor, muchachos, hagamos unión, la unión hace la fuerza, vamos, muchachos. Y estamos en medio de la canastica. Y en medio de la canasta empieza la piedra otra vez a ejercer presión. No, todavía tienes aceite, pero Señor, pero todavía hay aceite. Tú tienes mucho más para dar. Tu historia no se ha terminado. Tú tienes más para entregar. Tu aceite puede bendecir todavía a muchas personas más. Pero Señor, nada, ok, Señor, vamos a seguir produciendo aceite. ¿Por qué se conoce el Monte de los Olivos, el Getsemaní? Porque era allí justamente donde se producía el aceite. El Señor acostumbraba constantemente a orar en este huerto. Y yo decía, Señor, ¿por qué en un huerto? Y el Señor me decía, porque en el huerto del Edén, el primer Adán perdió el aceite. Y en el segundo huerto, en el huerto de los olivos, yo conquisté el aceite para ustedes. Dice que Él empezó a sudar grandes gotas, no eran de sudor, eran de sangre. Y allí fue donde la primera oliva, el primer aceite empezó a producirse. Porque era necesario que la luz del mundo, Jesús, nos enseñara a nosotros el proceso de ser luz. Miren, esto se necesita de verdad. Es más fácil ser un mediocre. Es más fácil emborracharse con todo el mundo, es más fácil drogarse con todo el mundo, es más fácil prostituirse como se prostituye la humanidad entera en este momento. Es muchísimo más fácil eso porque a la carne le encanta esa porquería. Dejarse llevar por la corriente
eso es de gente cobarde. No se necesita mucho para dedicar una canción de aquellas que solo hablan de drogas y sexo, de reggaetón, tan famosas en este tiempo. No se necesita mucho para dejarse arrastrar por los amigos, por las amigas y por la corriente. Eso es de cobardes. De eso está lleno tu colegio, de niñitos que ya están completamente destruidos a la edad que tú tienes. Eso es de cobarde, eso lo puede hacer cualquiera. Pero se necesita. Dice que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Se necesita valentía para decir, Señor, estoy en esta batea de piedra llamada Getsemaní. Ok, lo que tú digas. Ok, a tu manera, Señor. En la escuela del dolor se aprende obediencia y es mejor por las buenas. Luego en la canasta, más aceite. Ok, Señor. Porque la luz del mundo quiere que seamos nosotros también su luz. Ahora, miren lo que el Señor les dice a sus discípulos. Están los tres más cercanos a Él y les dice, Mateo 26:38, palabra de Dios para todos, dice, después les dijo, mi tristeza es tan grande que me siento morir. Quédense aquí, manténganse despiertos conmigo. Después les dijo, mi tristeza es tan grande que me siento... O sea, esperen, estamos hablando del Salvador, del Dios encarnado en un cuerpo humano, nuestro Dios. O sea, si yo leo esto y no me importa, soy una persona con un corazón demasiado duro. Porque mi Jesús, mi amado, mi Señor, mi dueño, mi todo, está abriendo su corazón con sus tres mejores amigos, sus más cercanos. El corazón no se le puede abrir a cualquiera, ¿saben? En medio del proceso uno no puede abrirle el corazón a cualquiera. Esto es completamente delicado. El corazón solamente se puede abrir con gente de intimidad, con gente cercana. Jesús lo hizo. Tenemos que aprender del sabio. Él solamente abre su corazón y los llama a ellos tres. Otra vez están los mismos tres, Pedro, Jacobo y Juan. Pedro, Santiago y Juan, que es Jacobo. Están de nuevo los mismos tres del monte de la transfiguración. Están los mismos tres. ¿Y saben qué me impacta en medio de esta situación? Dice que los ojos de ellos estaban cerrando y se dormían. Pero les digo por qué se estaban durmiendo. Por la tristeza, lo dice la Escritura. La tristeza y los procesos pueden llegarnos a un punto de llevarnos a querer dormir. Es decir, ¿qué es dormir? ¿Qué pasa en medio del sueño? Tú te alejas de la realidad porque te desconectas. Te desconectas, te alejas. Es un descanso momentáneo porque después de descansar y dormir, tú te levantas y vives un día y vuelves a tener sueño, ¿no es así? Volvemos a tener sueño, es un ciclo. Es decir, los procesos quieren adormecernos a nosotros y en ellos tres sucedió eso. El proceso y la tristeza los estaba durmiendo y el Señor vino 3 veces a ellos tres y los encontró durmiendo y les dice, no pudieron velar conmigo. Y el Señor no les está diciendo, intercedan por mí. El Señor les está diciendo porque incluso a Pedro se lo había advertido antes, te han pedido a ti para zarandearte, como a trigo. He orado para que no te falte la fe. El Señor le dice, vela porque vas a ser zarandeado. Juan, Jacobo, por favor, les pide que velen y estén alertas por ellos mismos. Es por ellos mismos, para que ellos sean fortalecidos. Porque dice la Escritura, heriré al pastor y las ovejas son dispersadas. Cuando el enemigo busca atacar en una congregación, en un rebaño, ataca primero es al pastor. Al que más duro le pega y golpea y ataca es al pastor, porque si el pastor es herido, el rebaño se dispersa. Y por eso se le dice a la gente todo el tiempo, velen conmigo, intercedan conmigo, vengan a buscar de Dios. Tenemos tiempos de oración para fortalecernos unidos en el Señor. Y no es propiamente por el pastor, es para que las ovejas estén fuertes y estén paradas en el lugar que tienen que estar paradas. Y no venga cualquier situación y los estremezca. ¿Ven? En ese orden nosotros tenemos que caminar.
Miren ustedes, en Proverbios 20:13, ¿qué dice? Proverbios 20:13, dice, el que ama el sueño ama la ruina. Es sencillo, ¿no? Se los comparto. El que ama el sueño, el que ama el dormir, también ama la ruina. Pero el que se mantiene alerta, el que está vigilante, se va a saciar de pan. Y pan es Cristo. Pan es la palabra. ¿Sí? Vamos entendiendo como en qué orden es que la escritura nos está llevando. Getsemaní, el lugar donde Jesús mismo empezó a ser triturado, donde Él nos dio el ejemplo a nosotros de ser aceite, el lugar en el cual tampoco nosotros nos podemos empezar a quejar y, como dijo Job, ni amargarnos ni desordenarnos. Tenemos que estar fuertes, firmes y estables. Terminamos con este versículo. Dice, pero el Señor, Segunda de Corintios 12:9. Esta es la versión Dios habla hoy. Pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en los débiles. Así que prefiero gloriarme en ser débil para que venga a residir en mí el poder de Cristo. Dice, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Quién se siente débil? Diga el débil, fuerte soy, porque el que nos ama y murió por nosotros nunca se cansa, nunca se debilita, nunca se fatiga, nunca ha perdido un pleito, nunca ha perdido una batalla. Él está en pie firme por la eternidad. Él es el alto y sublime, el alfa y omega, principio y fin. Él es el creador, Él sostiene el universo. No le ha quedado grande sostener el universo, no le ha quedado grande sostener ninguna vida, no le queda grande sostener nuestra vida. El alto y sublime, el fuerte, nunca se fatiga y nunca se cansa. Por eso el débil puede decir, fuerte soy, porque mi poder, dice el Señor, se perfecciona en tu debilidad. Todo lo que el Señor necesita para mostrar plenamente su poder es que nosotros seamos débiles. Es que es justamente nuestra debilidad la plataforma, el escenario indicado, el preciso, el que se necesita. Es el escenario donde Dios puede mostrar plenamente su poder, justamente cuando somos débiles, no cuando somos fuertes. El exceso de fuerza se vuelve orgullo. El exceso de fuerza y de confianza en sí mismo, dice la Escritura, es orgullo, se convierte en orgullo. Entonces muchas veces el Señor permite muchas cosas para pincharnos y mantenernos en debilidad y mantenernos guardados, porque cuando somos débiles nosotros, entonces Él es fuerte. Diga el débil, fuerte soy. Este es el escenario. Si usted se siente débil, si se ha sentido triste, si se ha sentido tal vez incapaz de sobrellevar o de salir adelante en ciertas cosas, si se ha sentido debilitado en su fuerza física, emocional y espiritual, este es el escenario perfecto para que el Dios perfecto muestre su poder y su gloria. Amén. Amén. ¿Qué quieren ser? ¿Aceitunas, olivas o aceite? Bueno. Señor, acá estamos.